Hola, queridos suscriptores, vamos por la página 99 de la Eneida. Dice, teas encendidas, lo mismo que lleva su mano el pino ardiendo, todos se precipitaban pues, en pos de él, empuñando las negras teas de los humanos tizones procedentes de crear el fuego devastador. Oh musas, que los dioses aparecen, los teurcos. Tan terrible catástrofe. He aquí la época que la primera vez construía Eneas a su armada de el Frigio, monte de Ida, y se disponía a surcar los mares de Cibeles. La madre de los dioses habló en estos términos al gran Júpiter. Pues eres el dueño del Olimpo, concede lo que te pido con todo anhelo. Yo tuve en la alta cumbre Aida un pinar que era de mi retiro predilecto y que constituía un bosque sagrado. Aquí los frigios me tribulaban fervoroso culto. Yo di buenos árboles al mancebo troyano para que construyese su armada, Termo, que ahora va a ser destruido, por lo que te pido, oh Júpiter, que esas maderas no sean vencidas de ningún vendaval, ni destruidas en modo de algún por los nacidos en mi bosque sagrado. No es necesario, oh madre, dijo Júpiter, proteger de forma material que tienen esos maderos, sino troncar las naves mismas de la diosa del vasto mar. De modo que semejantes a Doto, hija de Mereo y Galatea, que cortan en un pecho de un espumoso ponto, nada tengan en común con las naves troyanas, nada pudieron las teas contra las naves que, desamarrándose de donde estaban, comenzaron a navegar, transformándose al punto de un asombroso prodigio en las figuras de la Virgen, cuando antes era forjado los bajeles anclados en la ribera. Pasmaronse los rútulos del terror, llenóle el espíritu de Mesapo, cuyos caballos parecían ebrios y turbados en el mismo Tíber. Suspende el curso y retrocede sin decidirse en el mar. No obstante, la confianza audaz de Turno era tal que se puso a insultar a los suyos, afinando además a aquellos pródigos quienes amenazan a los troyanos y a ellos. Ya veis, le dijo, que sin nave ya no tienen la fuga por el mar, está vendada, en cambio a la muchedumbre Itala se lanza contra ellos. Yo también tengo mis hados contrarios, los suyos, que son de exterminar la espada de ese misero linaje que quiere arrebatarme mi esposa, el ultraje que ha de vengar con las armas me hicieron los atridas y los micenas, rodeado el campamento de hogueras y con grandes destacamentos frente a las puertas de las murallas quedó cerrado el asedio. Los troyanos se llevaban bien defendido detrás de los muros, pero el sitio prometía ser duro, largo, y Eneas estaba ausente. Niso y Eurialo. Era preciso avisarse que ellos, lo brindado a los jóvenes, los niños, les unía la estrecha amistad. Niso y Eurialo, que esos eran los nombres que guardaban una de las puertas de la muralla para realizar el plan, dejar su guardia en los otros oficiales, pasen sigilosamente a través del campo enemigo y marchar a Palanta, prometidos las sombras del nombre, llegar a los dos amigos, atravesar las filas enemigas,
Permítame. Tumbados en el suelo desde la francachela y vino y se hallaban rendidos en el sueño. Aquí allá y se veían carros de combate mezclados con los equipos de hombres y armas. Entonces el joven Niso se le ocurre la idea que fue el punto de acogida del entusiasmo de sus compañeros. Consistía en atacar a una persona, algún grupo de enemigos, acuchillarlos, seguir adelante. Inmediatamente pusieron después de la obra, precisamente aquí cerca de una de las tierras, se acompañaban descansando varios jefes reunidos contra los que arremeten del propio los dos troyanos, quienes la fuerza de los terribles tajos y enroscaban como unos cuantos, pero el ruido de la lucha despertó muchos soldados. Pronto en el toque de la alarma fue oído donde el campamento Eurialo y Miso emprendieron rapidísima fuga, aprovecharse del barullo que produjo el inesperado ataque saliendo del bien milagrosamente de la audaz aventura. Entre tanto, 300 jinetes, todo la lanza escudo, mandado por el Bolsente, uno de los mejores capitanes del ejército latino, venían al paso del llano del camino de sus tiendas, ya que se aproximaban al campamento. Casi habían llegado a Arapeto, cuando divisaron lo lejos de sus fugitivos Miso e Euralo, que al ver el escuadrón bolsente trataron de desviarse y correr al campo a través. El yermo de Eurialo, herido por la luz de la luna y se había descubierto, fue por el propio bolsense, quien yendo hacia ellos a galope tendido y prendido de 100 jinetes le gritó autoritario: alto, guerreros, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? Nada, responden los jóvenes, antes de correr más deprisa en la dirección al bosquecillo, que por ahí había una distancia de menos de 200 pasos. Era aquel un lugar ideal para burlar a cualquier perseguidor, puesto que estaban probando de las negras y frondosas encimas de los matorrales, altos arbustos. Están las mismas ventajas de salvación se fueron perdiendo en los animosos jóvenes. Eurialo y Niso quedaron separados en medio de la espesura del lugar de la oscuridad de la noche, mientras que uno y otro buscan y dieron tiempo al escuadrón de rodear el bosque y cerrar todas las salidas con la luz del alba. Lograron los soldados localizar a Niso, quien antes de rendirse prefirió morir matando, de suerte que cuando tuvo un tiro de algunos jinetes les arrojó dardos en la puntería que quitó la vida en muchos de ellos e hirió a los demás. Furioso Bolsente, que aquella carnicería, hunde su espada en el pecho de Eurialo, a quien acaba de encontrar, de hacer prisionero. El pobre mancebo muere ahogándose en su propia sangre. Este momento aparece Niso, que había presenciado la horrible escena y que resultó a vengar la muerte de su fraternal amigo. Se precipita como un insensato contra el bolsente. Los soldados echan a la tierra, embisten a Niso y a todas las direcciones, mientras él, cada vez con mayor brío,
a costa de su adversario. Esgrimiento de la espada con asombrosa agilidad. En uno de esos movimientos logran cavársela con razón de Volsente, que cae muerto a los pies, conseguido su venganza, echándose sobre el cadáver su amigo Eurialo. Lo abraza estrechamente, sombrío y trágico destino de los dos amigos, acribillados y lanzados a cuchilladas, mueren también Niso y en sus manos de los rútulos, ya que esto al alba abre los párpados e ilumina todo el espacio, recreado de todas las formas del cálido esplendor, flotan de nuevo sobre la tierra los seres y las costas. Así aparece Turno, flamígero, armado de los pies de la cabeza a acicate los guerreros para conducirlos al combate, con la marcha de las trompas exacerbadas, todos que siguen alcanzando bárbara gritería. Llevan a los guerreros las cabezas de Niso, Eurialo, clavadas como las puntas de los dos yestas lanzas, las metálicas trompetas, los roncos tambores, el agudos clarines, hacer rugir sus sones en el firmamento. El asalto, marcha alegre y resuelto el ejército al asalto al campo troyano como una ciudad. Remendó la antigua Troya con los sólidos baluartes, a los que arruinan el miedo de sus escalas, la rueda, sus torres de madera, sus propios cuerpos, los hombres de Lacio, embravecidos por Turno, el heroico. Por su parte, los troyanos, acostumbrados a la larga y antigua guerra de defensa de murallas, tiran los asaltantes a toda clase de armas arrojadizas y los rechazan en sus férreas picas. Además, precipitan sobre los enormes peñascos con objeto de romper escudos y corazas, aplastar cráneos convividos en el manacijo y armas destrozadas, la carne por las escaleras, y aún a llegar a poner la fuerte garra del alto rebrote. Mas todo fue en vano antes del empuje de los temerarios. Los rútulos, mandados por Turno, cuyo corazón mandaba el odio, ofendido como estaba por el insulto hecho de la patria y haber arrebatado a Eneas el amor de Lavinia. Oh musas, oh Caliopes, dad, os ruego, alimento a mi voz para que canten los estragos, la matanza que hizo aquella ocasión la espada de Turno. A cuántos guerreros arrojó ensartados en los abismos de la muerte. Revolver conmigo grandes sucesos de aquella guerra, pues bien los recordáis, oh diosas, podéis referirlos. Los ítalos concentraron todos sus esfuerzos contra la torre de sus muchos pisos, que defendían los troyanos, arrojando sus troneras, las lluvias de las piedras y las flechas. Turno lanzó contra ella una tea encendida que prendió fuego a uno de los costados. Las llamas, azotadas por el viento, se corrieron las tablas, las puertas, devorando todo. Los de dentro, aterrorizados por aquel espantoso peligro, intentan huir vanamente hasta que la torre se desplomó como un ruido inmenso que retumbó el firmamento. Cae a la tierra la multitud de heridos, traspasados por los pechos de las astillas, de los rotos maderos, de sus propios dardos, logrando escapar duras penas. Eleonor y Lico, primero la edad de los hijos del rey Meonia y la sierva de Licinia,
había criado secretamente y evitándole la guerra de Troya con las armas a las que tenía derecho. Por esto solo poseía su espada desnuda y rodeaba sin ningún trofeo. Eleonor rodeaba de enemigos, seguro de morir, arremete con el fulgor de los adversarios, atacando por donde más esfera la posición le hacían las lanzas. Lico pudo llegar a los muros huyendo entre los enemigos, haciendo el alto caballete, consigue alcanzar la mano, las armas que tienen los suyos, pero Turno va en su persecución gritándole: ríndete, insensato, incapaz de escapar de mis manos. Al mismo tiempo le agarra mientras colgaba del muro de la arca, hacía así parte de las piedras. Yo mismo que cuando el águila de Júpiter levantaba las garras de su liebre y de un cándido cisne se remota con su presa las alturas como el lobo consagrado a Marte, cuando arrebata del rebaño el corderillo que su madre reclama con frecuentes balidos. Ilioneo precipita un peñón sobre Lucesio, Liger, diestro en esgrimir el venablo. Mata a Ematión, a Sila, a Corineo, a Ceneo, a Ortigio, a Turno, da muerte a Iris, a Clonio, Oxipo, Polomo, Sagaris, Aidas, que defendían las más altas torres. La voladora saeta de Capi hirió en el costado izquierdo a Priveno, cuando éste se apretaba la mano herida había causado la lanza de Temila. Mecenio, abandonado a la lanza, voltea 3 veces alrededor de su cabeza formidable onda. El plomo de esta dispara las sienes del hijo de Arente, que queda muerto en el campo de batalla. Fue aquel día, según dice la fama, cuando Ascanio disparó en combate veloz a Saeta por primera vez. Era entonces cuando participó en un combate, dio muerte con ella a la muerte. Lumano, por el sobrenombre de Rémulo, recién casado con la hermana menor de Turno. Lumano se habían los corazones frígidos, actitud que no pudo soportar Ascanio, quien antes de dar muerte había dirigido su peces a Júpiter, el cual oyendo se hizo un sereno firmamento retumbarse en el trueno. En el mismo tiempo sándole las sienes, insulta la hora, hijo del valeroso joven, dirigiéndose al cadáver. Los troyanos, esta es la respuesta que dan los rómulos, los frigios. No más, dijo Ascanio. Los teucos, prorrumpiendo él grandes clamores, siguieron con sus espíritus elevadas hasta las más religiones. Se dio Apolo, complacido conducta del hijo de Eneas, encaminó hacia Ascanio la figura por el que de los viejos Butes, el antiguo escudero Dardanio Anquises, el cual tomó la misma apariencia de Apolo, dirigiéndose al joven y dijo: el Dios te ha concedido el primer triunfo, pero ordena que cese de pelear. Dicho esto, Apolo en la forma mortal se desvaneció en el viento, obedeciendo el mandato del dios que todos los troyanos habían oído. Ascanio, contra su voluntad, cesa la pelea, pero no así lo suyo. De nuevo, enardecidos combaten el brío insuscitado.
encarnizamiento de Turno. Llegaron a los oídos del caudillo Turno como el enemigo llevaba gran ventaja, haciendo roto el cerco que le había impuesto. Bramado la ira, arrojó sobre la puerta de Troya, sembrando la muerte alrededor. De sus manos perecieron Antifates, Nerope, Erimanto, Afitno, Pitías y otros formidables guerreros, porque entonces se muestra Marte demasiado favorable a los latinos, aguijándoles el pecho con acres estímulos al propio tiempo que siembra el miedo de los teurcos. El dios de los troyanos precipitarse se refugia en la ciudad sin ver que ellos, envueltos en un tropel, entra también Turno, seguido de sus huestes. Las armas de Turno brillan con un extraño fulgor, el sangriento penacho de su yermo se agita con el viento centelleo. Entonces el gigantesco Pándaro sale en su encuentro ardiendo de la ira y da muerte a su hermano. No es este el palacio total de Amanta, sino un campamento enemigo de donde no podrá salir. Sonriéndose respondió a Turno con fatulidad: si tan bravo eres, combate conmigo aquí mismo. Así podrás ir a contar a Priamo que lo has encontrado con otros Anquises. Pándaro lanzó la furia de la fuerza de los nudosos el chuzo, cubierto de áspera corteza, que, torciendo su trayectoria por obra de Juno, hija de Saturno, fue a clavarse en la puerta. Turno, empinándose, levantándose del alta de la espada por parte de la mitad de la frente, estos dos sienes dividiéndole las mandíbulas de su cara, una lampiña por una horrible cuchillada. Cae el gigante estremecido en la tierra, trémulo y despavoridos huyen los troyanos en todas direcciones. Si aquel momento el vencedor hubiera ensanchado la brecha para dar paso a los rutulos, en aquel día hubiera sido el último de la guerra del linaje troyano, pero la insensata sed de sangre, de matanza que enloquecía a Turno, le impedía pensar en otra cosa que en acometer e ir derribando a Faleri, dándole muerte así también a Alis y a Fegeo y a Alcandro, a Emmon, a Pitanis, a Linceo, que acudía contra el llamado de sus compañeros y esgrimiendo la certera espada fue víctima inmediata. No solo tajo dado el cerca del Turno, que va a volar lejos de la cabeza del yermo, también sus manos Amico, Clicio, Eolo y Creteo. La espantosa matanza que realiza principalmente por el hombre solo a ver los capitanes teucros, Menesteo al impetuoso, Ceresteo la facilidad que puede resolver los suyos contra dentro de los propios parapetos, dirigiéndose con sus guerreros a los capitanes, le recriminan violentamente y los ordenados en cerrar las huestes que lanzaron contra el insensato Turno. Es donde comprende que no puede retroceder, tampoco romper entre la muchedumbre de las armas enemigas, sin que aquel momento le valiese protección de Juno, que había recibido órdenes severas sobre su padre Júpiter. El yerno del guerrero se abolla en todas partes bajo las duras pedradas del escudo. Los repetidos recibe la basta cubrirse debidamente, le acosan las lanzas por el cuerpo,
Le chorrea el sudor negro y espeso, mientras el polvo, la sangre, lo dejan respirar y siente rendido y fatigado sus miembros. En tan apurado trance logra, reuniendo todas las fuentes del último impulso, arrojarse en sus armas, río el tal reteniéndose en sus ondas, le conduce al lado de sus compañeros. Canto 10. La asamblea de los dioses continúa la guerra. El rey de los hombres, el padre de los dioses, convocó la reunión en el Olimpo, desde donde podía abarcar toda la tierra con la vista para tratar el asunto de Italia. Toman asiento los dioses en una estancia abierta, ambos al lado de Júpiter. Les habla de esta manera: poderosos moradores del Olimpo, ¿qué motivo ha tomado vuestras voluntades y que lucháis unos contra otros con tanto encono? Yo tengo prohibido Italia desde hace mucho tiempo luchar contra los teucros, como así de la discordia quebrantaba mis mandatos, pero furor lanza unos contra otros para destrozarse con el hierro. Tiempo llegará, no los precipitéis, en que será forzoso pelear cuando la fiera del Cartago, abriéndose, pasó por el Alpe. Llevé a los alcanzares romanos grandes estragos, entonces podéis saciar vuestros oídos y será lícito el saqueo. Ahora permaneced tranquilos y pactar con la alegre, plácida alianza. Así habló Júpiter a la rubia Venus, que replicó estos términos: oh Padre, oh eterno soberano de los dioses de los hombres, ¿qué otro poder que no sea el tuyo puedo implorar? Ya ves cómo me insultan como Turno, ensorbebido por el favor de Marte, se precipita por medio de nuestros escuadrones. No pueden mantenerse dentro de las murallas de los teucros, sino que han de sostenerse dentro de las puertas de las minas, de las trincheras, empapando sus fosos su propia sangre. Eneas ausente ignora esto. No harás que levanten en cerco por segunda vez el ejército que es formidable de los griegos, amenaza los muros de la naciente Troya. Por segunda vez levanta la Etolia Arpi contra los teucros, hijo de Tideo. Aún me parece tener abierta mi herida, y acaso sería la última que reciba la hija de las armas mortales. Sin licencia tuya, contra la voluntad, ha venido Italia, los troyanos, que paguen su culpa desde el exilio. Ha seguido los oráculos que le daban los dioses, reces del cielo y del Averno, porque ahora hay quien pueda contradecir tus mandatos y forjar nuevos destinos. Recordé nuestros bajeles incendiados de las playas sicilianas, el rey de las tempestades, concitando en Eolia los ruidosos vientos, y el iris enviada contra nosotros desde las nubes. Sobre todo esto ahora Alenco no suscita el encono de los númenes infernales. Sobre esta persecución no faltaba la envidia de el súbito de los dioses. Recorre furiosamente una vacante las ciudades de los italos. Él importa en el imperio prometido, lo espere mientras fue propicia la fortuna, vengarse de lo que tú quieras, si no hay región alguna. De tu cruel esposa conceda los teucros, oh Padre. Yo te ruego las humeantes reliquias de Troya. Séame permitido retirarme entre las armas libres. Segundo Ascanio,
séame permitido salvar mi nieto. Continúe en ella siempre juguete y ignotos mares, siga la senda, el cual fuerte a la fortuna, pero concédeme que pueda proteger a Ascanio y aparente del horrible lid mía, Amatune mía, Hexela, Pafosi, Citerea, la mansión de Idalia, pase aquí la gloria de la vida puesta de las armas, dispón de Cartago, suerte la Usonia, su supuesto dominio, nada opondrá al triunfo de las ciudades tirias. ¿De qué sirve los teurcos haber escapado de los estragos de la guerra, huyendo por las llamas de los griegos? Haber apurado tantos peligros del mar, de la espaciosa tierra, buscando a Lacio para edificar un nuevo Pérgamo. ¿No les hubiera estado mejor quedar sepultados entre las últimas cenizas de la patria y del suelo que Troya? Vuelve, te ruego, vuelve, troyanos infelices. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Espero que se suscriban, me regalen un like y compartan. Que tengan un buen día donde quiera que estén. Y hay un link a PayPal por si quieren hacer una aportación al canal. Muchas gracias.